Bien, hola, bendiciones abundantes, un placer grandísimo me da o siento al poder volver a encontrarnos con ustedes. En este momento vamos a proceder a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este día queremos agradecerte por darnos la oportunidad de poder respirar, de poder movernos, de poder hablar, de poder interactuar, de poder dirigirnos hacia ti, Señor, de poder adquirir el pan de la enseñanza. Gracias, amado Dios, porque nos permite dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gracias, Señor. Gracias por cada una de esas personas que están aquí presentes, que nos están escuchando. Gracias, amado Dios, lo cual te pido que seas tú quien dirija este momento, quien dirija esta clase, quien dirija, Señor, cada una de las palabras que puedan salir y que dirija también y moldee esos oídos, Señor, que puedan escuchar todo aquello que tú quieres transmitir y que todo pueda ser comprendido y que pueda servir para edificación de cada una de las almas y para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, mis hermanas, hermanos, en este día, pues vamos a continuar hablando, como les decía la semana pasada, un poco sobre lo que es la revelación y en este día, pues vamos a seguir hablando un poco más de eso y especialmente con relación a la transmisión de la revelación divina. Es un tema que debemos dominar y que debemos pues tener conocimiento vasto de ello para que podamos así comprender cómo Dios se ha ido revelando a la humanidad en diferentes procesos, en diferentes etapas, como vimos anteriormente, y también a través de la tradición de la Iglesia. Y por eso queremos citar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 74 en adelante, donde la palabra de Dios nos habla también en las Sagradas Escrituras, Primera de Timoteo 2:4, donde también se nos habla que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso nos dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Conoceréis la verdad y solamente la verdad es lo que nos puede hacer hombres y mujeres verdaderamente libres. Y este pues nos sigue diciendo el catecismo, es decir, que el conocimiento de Cristo Jesús, como nos habla en Juan 14:6, es preciso pues que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Esta revelación que ya Dios nos ha hecho al revelarse a sí mismo, y como le decía en la clase anterior, Dios quiere que todo el mundo llegue a conocerlo. Y por eso les decía de Mateo 28, donde Dios hace ese envío a los apóstoles y los envía por todo el mundo. O sea, los manda a hacer la transmisión de esa revelación. Dios se reveló a los apóstoles, se reveló a Israel, a la humanidad, pero Él no anduvo por todo el mundo cuando Jesús vino. Físicamente Él no estuvo andando por todo el mundo, por todos los continentes, sino que le dejó esa tarea a los apóstoles para que ellos sigan expandiendo el Evangelio y sigan dando a conocer a todas esas personas la revelación divina que le dio, para que ellos sigan dando a conocer, guiados por el Espíritu Santo, esa verdad que todos debemos conocer, esa verdad que me tiene a mí aquí en este momento hablando de Dios, esa verdad que un día pude conocer, esa verdad que llegó al continente americano en aquel tiempo
y que fue evangelizado y que hoy casi todo el mundo ya ha sido evangelizado, donde el evangelio ha llegado por muchas partes del mundo, inclusive a lugares donde hay religiones oficiales y muy fuertes con muchas personas. Entonces, Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre de una manera íntegra y fuera pues transmitido a todas las edades. Eso nos enseña Dave Bellew. Y podemos ver entonces cómo Dios permite que esa revelación sea transmitida. Y le hablaba en la clase anterior sobre esa tradición apostólica. Y ustedes han escuchado hablar seguramente de la iglesia, que es una santa, católica, apostólica y romana. O sea, es una sola iglesia en el mundo entero. Es santa, el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia. Y el Espíritu Santo es santo, es Dios. Entonces eso es lo que le da la santidad a la iglesia. La iglesia no es santa porque yo sea santo, porque no lo soy, ni porque todos los que pertenecen a la iglesia somos santos. No, no es así, sino porque el Espíritu Santo habita en ella y eso es lo que le da la santidad a la iglesia. Y claro, fruto de todo esto, pues muchos santos han salido de la iglesia, o sea, muchos que han partido la presencia del Padre lo han hecho en santidad y Dios nos lo ha dado a conocer. Eso ustedes van a profundizar un poquito más en la materia de verdades de fe y los mandamientos y otras materias que están en nuestro pensum. Entonces, hermanos, podemos ver cómo Dios utiliza a esos apóstoles, los hace instrumentos suyos, se le da a conocer, luego los envía. Y eso ha venido, pues, la tradición apostólica dice, nos enseña el catecismo, Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, plenitud de la revelación. Por eso le decía, no hay otra revelación, no hay otro evangelio, no hay otras verdades que estén fuera de la Biblia y fuera de la tradición apostólica, de la doctrina de la iglesia. No hay otras verdades. Y pues nos dice el catecismo que Dios me envió a los apóstoles a predicar por todo el mundo. También dice a predicar ese evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su propia boca. Jesús se da a conocer, estuvo evangelizando, estuvo llamando personas, estuvo hablando del amor del Padre, se dio a conocer. Y como podemos ver, Jesús, ese gran líder, pues cuando va al Padre, entonces delega en esos apóstoles para que ellos sigan promulgando esa evangelización, sigan promulgando ese evangelio para que llegue a todo el mundo. Y la transmisión del evangelio según el mandato del Señor se hizo, según nos enseña el catecismo de la iglesia, se hizo de dos maneras. Primero, de una manera oral, y es algo que quiero que tengamos muy claro. Cuando Jesús andaba predicando, él no es verdad que él iba hablando y los apóstoles iban con un libro y con un lápiz y un papel o un cuaderno. Jesús dijo, ahora va a haber resumimos los mandamientos en dos. El Señor resumió los mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón
y al prójimo como a ti mismo. Eso no fue escrito en ese mismo momento por los apóstoles, sino que esas palabras que Jesús iba enseñando, eso se iba transmitiendo de una manera oral. Y así se fue transmitiendo hasta por generaciones. O sea, los apóstoles evangelizaban, enseñaban el verdadero mensaje y velaban porque ese mensaje se mantuviera de una manera íntegra y original. Por eso, cuando el apóstol Pablo se encuentra tiene ese encuentro, esa experiencia personal con Dios, el Espíritu Santo lo manda donde Pedro, porque el Señor ya tenía planes con el apóstol Pablo, pero Dios capacitó a los apóstoles con el mensaje real. Y ellos son los que se encargan de educar a Pablo para que enseñe la verdadera doctrina. Y por eso podemos ver que los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la palabra, lo que habían aprendido de Jesús, lo que habían escuchado de Jesús y lo que habían visto. Los apóstoles, recordemos que fueron testigos oculares de esa gran revelación de Dios. Y entonces el Espíritu Santo pues les enseñaba, les instruía en ese momento tan hermoso que ustedes pudieron escuchar en la primera materia de qué es la renovación, de cómo el Espíritu Santo se manifestó sobre los apóstoles, los cuales encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles a partir de los primeros capítulos. Y luego entonces, como le decía, ese mensaje se fue transmitiendo de una manera oral. Luego, pues, fueron poniéndose por escrito. Ya cuando llegue el apóstol Pablo, él evangelizaba de una manera oral, pero luego al empezar a fundar comunidades, vio la necesidad por la distancia que había de empezar a escribir también y en transmitir ese mensaje de Jesús de una manera escrita. Y el mismo Pablo con sus puños y letras escribió esas cartas que podemos ver, varias de esas cartas que tenemos en nuestra Biblia, las escribió él con su puño y letra. Y así también pues hicieron los apóstoles, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego entonces podemos ver que ellos, esos apóstoles y otros también de sus generaciones, pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ellos tenían al Espíritu Santo consigo y éste les movía a hablar. Y como recuerden como le decía el Espíritu Santo al apóstol Pablo, cuando esté allí no te preocupes por lo que vas a decir, porque yo pondré palabras en tu boca. Yo pondré palabras en tu boca, le decía el Señor. Y así también el Señor nos dice a nosotros, al momento de evangelizar, al momento de predicar, el Señor te dice, no tengas miedo porque yo pondré palabras en tu boca. Con esto no quiero decir que el Señor te va a inspirar, te va a hablar para que tú escribas un evangelio distinto o para que escribas otra Biblia. No, sino al momento de tú dar un servicio, al momento de tú hablar de la palabra de Dios, recordar que el Señor pondrá las palabras en tu boca en el momento en el que la necesites. Solamente necesitamos tener esa conexión con Él, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, hermanas, luego pues podemos ver que hablar un poquito sobre la continuada en la sucesión apostólica. ¿A qué estoy haciendo referencia? Como nos dice el catecismo. Para que el evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos. Cuando vemos en Hechos de los Apóstoles, vemos cómo ellos delegaban en el liderazgo, ponían a otras personas a trabajar, le daban roles, le daban funciones y le dejaban a su cargo el magisterio.
le dejaba a su cargo actividades que debían hacer, lugares que debían visitar, personas con las que debían compartir, personas que debían evangelizar de una manera directa. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Señores, no estamos hablando aquí de un grupo de textos que se encontraron tirados por allí. Aparecieron muchos textos, muchos escritos que hoy son conocidos como apócrifos y que no fueron realmente inspirados por Dios, aunque se le atribuye a algunos de los apóstoles o personajes importantes de los que nos habla la Biblia. La iglesia pues se detuvo de una manera muy minuciosa y muy detallada a hacer ese gran discernimiento, a ver cuáles textos eran inspirados. ¿Y qué la iglesia hacía? Pues la iglesia pues observaba que no haya contradicción en el verdadero mensaje. Y los apóstoles y los sucesores de los apóstoles fueron los que se encargaron de mantener la doctrina real, el mensaje original del cual Jesús había hablado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no solamente fueron los apóstoles los que escucharon a Jesús, sino que había muchas personas a su alrededor también que escuchaban a Jesús, pero lo interpretaban tal vez muchos de una manera errónea. Y recuerden que Jesús no se apartaba con todo el mundo a enseñarle y a hablarle de muchas cosas, sino que él apartaba a sus apóstoles. Él eligió a esos 12 de una manera especial para enseñarles el verdadero mensaje que Dios le había enviado. Así que, hermanas, debemos tener esto muy claro. La iglesia ha sido quien le dio forma a la Biblia. O sea, la iglesia guiada por el Espíritu Santo fue quien vio esos textos, y en diferentes concilios, pues como el concilio de Hipona y luego más adelante el concilio de Trento, y también podemos ver cómo se daba allí a conocer de manera definitiva lo que era el canon, o sea, los libros que verdaderamente eran inspirados por Dios y que eran aceptados por la iglesia, libros que fueron escritos por los apóstoles, y que los que no fueron escritos directamente por los apóstoles fueron escritos por discípulos de esos apóstoles, y que esos textos pues eran custodiados por esas personas para que el mensaje no se contamine. Podemos seguir viendo también que esa transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. También las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y que ora, nos enseña Dei Verbum. Así la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue, señores, conservando siempre en la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo.
Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 79. ¿Qué nos está diciendo este texto, señores? Es importante recordar que el Espíritu Santo no solamente estuvo en la primera comunidad. El Espíritu Santo, como ustedes han escuchado hablar en otras materias, en la primera materia, no solamente se dio a conocer en aquel día de Hechos de los Apóstoles, y no fue un momento, un tiempo, unos años, unos días que duró el Espíritu Santo con los apóstoles. O no es verdad, como dicen algunas personas, que el Espíritu Santo solamente lo tenían los apóstoles, y cuando los apóstoles murieron, muchos de ellos que fueron decapitados, la mayoría, el Espíritu Santo no se fue con ellos. Ellos partieron a la casa del Padre, pero el Espíritu Santo se quedó en aquellos obispos que los mismos apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, recibieron. Bien, entonces ellos recibieron ese Espíritu Santo, y esa imposición de las manos que hacían los apóstoles sobre los obispos, así es como ha venido de sucesión en sucesión. Cada vez que uno de esos obispos iba a partir, pues nombraba a otro y le daba las instrucciones de que den seguimiento al Evangelio para que se enseñe la verdadera doctrina. Y así, señores, esto ha pasado desde el principio. Y así han venido los apóstoles, desde los apóstoles hasta hoy en día con los obispos, que han custodiado el verdadero mensaje de Jesús, enseñado por la Iglesia Católica. Recordemos algo, señores. En algunas ocasiones yo preguntaba, en algunas predicaciones que me ha tocado, levanten la mano los que son cristianos. O yo lo preguntaba de una manera para provocar un poquito de confusión. Yo preguntaba, ¿por casualidad hay alguien aquí que sea cristiano? Y en un grupo de más de 50 personas y a veces hasta 100 personas, nadie levantaba la mano. Pues yo decía, ¿entonces? Y en algún momento he hablado me he identificado como católico, y hay personas me preguntan, ¿tú eres católico o eres cristiano? Y yo le decía, pero si los católicos no somos cristianos, ¿qué es lo que somos? Porque muchas veces entendemos como que cristianos son los protestantes. Y la Iglesia Católica, la fe que enseña es el cristianismo. Y es la única iglesia que ha venido enseñando el cristianismo desde el primer tiempo, desde Jesús. Recordemos que católico significa universal. La fe cristiana católica, la fe cristiana universal. Somos un solo pueblo, un solo rebaño y un solo pastor, como nos decía Jesús. Y cristianos somos nosotros, que hemos enseñado esa verdadera doctrina. Claro, las demás denominaciones también son cristianas. Muchas se hacen llamar cristianas, aunque tienen una fe muy distinta e interpretan las Sagradas Escrituras de una manera muy errónea, porque la interpretan fuera de contexto. Bien, entonces, ese Espíritu Santo sigue en nuestra iglesia y está y habita en los apóstoles. Y los apóstoles y los obispos hoy en día, que son los sucesores de los apóstoles, y así es como ha venido siendo desde hace muchísimo tiempo. Por eso es importante reconocer y recordar que esa Sagrada Escritura ha sido custodiada y enseñada, esa revelación ha sido transmitida a través de la tradición apostólica. Los obispos que durante siglos han venido enseñando ese mensaje. Y tal vez surge alguna pregunta, ¿qué relación hay entre la tradición y la Sagrada Escritura? Pues es simple. La tradición y las Sagradas Escrituras, nos dice el Catecismo en el numeral 80, están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de las mismas fuentes, o de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin.
una y otra hacen presente y fecunda en la iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo, como le decía que nos habla el evangelista San Mateo en el capítulo 28, versículo 20. O sea, recordemos que la tradición de la iglesia, la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de los discípulos de esos apóstoles y esa tradición apostólica viene muy ligada con las Sagradas Escrituras, porque como les decía, han guardado, han velado para que ese evangelio que conocemos hoy lo conozcamos de una manera auténtica. Y han sido muchas las tentaciones, señores, que más adelante vamos a poder ver cómo muchas personas en el tiempo han querido introducir textos a la Biblia que no les corresponden y que no fueron inspirados. Hay textos que son de conocimientos muy buenos, que tienen mencionan ciertos relatos históricos, momentos que fueron verídicos, pero eso no significa que por eso sea palabra de Dios. Bien, entonces, mis hermanas, hermanos, debemos seguir pues profundizando en esta tradición apostólica y esas tradiciones eclesiales. La tradición que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y que transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía un Nuevo Testamento. Como le decía anteriormente, ellos no contaban con un Nuevo Testamento escrito, contaban con un Nuevo Testamento oral, si podríamos decirlo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía ese Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento mismo pues atestigua el proceso de la tradición divina. Es preciso distinguir de ellas las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas y devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Así que, mis hermanos, les invito a que sigan profundizando en el catecismo de la Iglesia Católica y en el próximo encuentro vamos a hablar un poco sobre lo que es la Sagrada Escritura. ¿Por qué se llama la Sagrada Escritura? ¿Qué significa eso? Y vamos a conocer algunos puntos interesantes con relación a este tema. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz y bendecido día. Bendiciones. Se cuida mucho. Bye.